Hola y bienvenidos a esta exploración en detalle. Caso Pamela Posada, modelo y presentadora. Bienvenidos a Documentales de El Salvador, un espacio de conversación y reflexión donde exploramos temas científicos, sociales, ambientales, políticos, económicos y estadísticos, y eventos de actualidad de El Salvador y el mundo. Cada episodio comenta y desmenuza eventos clave que ayudan a entender mejor la realidad que nos rodea. Búscanos gratis en YouTube Music, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer o en tu plataforma favorita. Colabora con nosotros haciendo tus aportes al PayPal. El usuario lo encontrarás en la descripción de este podcast. Recuerda, tus aportes ayudan a seguir dando contenido. Búscanos como Documentales El Salvador, síguenos, comparte y comenta. Hoy nos metemos de lleno en la historia de Claudia Pamela Martínez Posada. Bueno, casi todo el mundo la conocía como Pamela Posada. Pamela Posada, sí, una cara famosísima de la tele y la radio salvadoreña. Exacto. Y que de repente se vio envuelta en unas acusaciones tremendas, ¿no? De narcotráfico internacional, nada menos. Gravísimas, sí. Vamos a intentar desenredar un poco todo esto. Cómo llegó a ser famosa, de qué se la acusaba exactamente, cómo fue el juicio y, bueno, sobre todo las incógnitas, que hay muchas, que siguen ahí. Vale, vamos a desgranar esto. Es que es una historia marcada por un contraste brutal, ¿verdad? Por un lado, tenías la imagen pública, la chica popular, el éxito juvenil en televisión. Claro. Y por otro, unas imputaciones que la vinculaban a redes criminales de muy alto nivel. Hablamos de conexiones con el cártel de Sinaloa, ojo. Madre mía. Lo fascinante aquí es ver cómo se cruzan esos mundos, ¿no? El espectáculo, la ambición y presuntamente el crimen organizado a gran escala. Un caso con muchas capas, ¿sí? Muchísimas. Giros inesperados y preguntas clave que, a día de hoy siguen sin una respuesta oficial clara. Pues empecemos por el principio. Pamela Posada nació el 1 de mayo de 1991. Creció en Santa Tecla, en la colonia Quezaltepec. Estudió bachillerato en el Centro Escolar Católico Alberto Masferrer. Y su idea inicial, fíjate, era ser abogada. ¿Ah, sí? Sí, empezó ciencias jurídicas en la Universidad José Matías Delgado, pero mientras estudiaba, y supongo que trabajaba en algo, empezó a moverse en otros círculos. Del mundo del espectáculo. Exacto, gente que la metió en el modelaje y enseguida en la televisión. Parece ser que lo que decían, belleza y carisma, le abrieron puertas muy rápido. Tenía algo que funcionaba en cámara. Desde luego, con 18 años, en 2008, ya le había fichado Star Channel. Buscaban justo eso, ¿no? Alguien alegre, fresca, jovial y popular. Y ella encajaba perfectamente. Presentó programas de música por la noche, el Top 23, Star Night y uno por la tarde, Estrellómetro. Estuvo ahí unos 3 años. Y claro, con ese ritmo, la carrera de Derecho... La dejó, sí. Se centró en los medios. Y su fama subió como la espuma, sobre todo en 2011, cuando entró en El Sótano. El Sótano, eso fue un bombazo en Canal 21. Conectó muchísimo con la audiencia joven. Era muy activa en redes sociales, algo que entonces no era tan común como ahora. Interactuaba mucho con los fans. Se hizo un nombre muy, muy potente. Tanto que llegó a ser imagen de campaña de Nayib Bukele para la alcaldía de San Salvador en 2014. Ahí es nada. Pero fíjate, ese mismo año, en noviembre, va y deja El Sótano. Su despedida fue súper comentada, ¿te acuerdas? Con el hashtag Gracias PAMESTN y todo. Sí, me suena. Y al dejar la tele, se centró más en sus negocios, empezó a montar empresas y pasó a la radio, a Radio Urbana. Y de esa época es esa frase que se le atribuye, ¿no? Sonrisas para resolver problemas y silencio para evitarlos. Esa misma, que vista ahora tiene tela, ¿eh? ¿Quién le iba a decir lo que estaba por venir? Y aquí es donde la cosa empieza a torcerse, digamos. Parece que sobre 2012, Pamela empieza a frecuentar mucho una discoteca en la colonia Escalón, el Mantra Bar. Un sitio bastante conocido, sí. Y allí conoce a Ana Lucrecia Muñoz Ramírez, guatemalteca. Se hicieron íntimas, ¿no? Uña y carne. Tanto que acabaron siendo socias. Montaron 2 empresas juntas. A ver, cuéntame de estas empresas. Pues mira, la primera, Global Trade Corporation S.A.D.C.V., registrada en noviembre de 2013. Y ojo al dato, capital social de solo $2.000. $2.000. ¿Y a qué se dedicaba en teoría? Importar latas de sardinas desde China. ¿Sardinas? Sí. Y la segunda, Beauty System Latinoamérica, con un capital de $3.360. Esta era para importar y vender accesorios de belleza. Cifras muy modestas, la verdad. Modestas es poco.
Llama mucho la atención para negocios de importación, ¿no? Porque al mismo tiempo su vida estaba cambiando mucho. Totalmente. Empezó a viajar muchísimo a Guatemala, se compró un coche nuevo, joyas bastante ostentosas, se decía que manejaba mucho dinero en efectivo. Incluso un compañero de trabajo de aquella época dijo que llegó a ir a trabajar, bajo los efectos de drogas y que a veces incumplía órdenes. Algo pasaba. Y la bomba estalló el 15 de diciembre de 2015. Detienen a su socia Ana Lucrecia Muñoz en Ciudad de Guatemala. Iba con otra mujer en un coche con matrícula salvadoreña. ¿Y qué llevaban? $1 millón en efectivo. ¿1 millón? Madre mía. Ahí saltaron todas las alarmas, claro. La investigación empezó a tirar del hilo y conectaron a Muñoz con otra mujer, Cintia Janet Cardona Sandoval. Espera, Cintia Cardona. Ese nombre ya suena más peligroso. Y tanto. Era la esposa de Marlon Francesco Monroy Meoño, alias El Fantasma. El Fantasma. Suena a película de terror. Pues casi. Era un excapitán del ejército guatemalteco, considerado uno de los narcos más sanguinarios y temidos de Guatemala. El operador del cártel de Sinaloa en el país, nada menos. Vaya tela. ¿Y qué fue de él? Lo detuvieron en abril de 2016 y lo extraditaron a Estados Unidos en noviembre de ese mismo año. O sea que la socia de Pamela Posada estaba casada con uno de los capos más chungos de Guatemala. Y además conectado con Sinaloa. La cosa se ponía muy, muy fea. Pero es que la conexión no acababa ahí. Los investigadores descubrieron que la propia Pamela Posada, al parecer, también tenía algún tipo de sociedad o negocio con Cintia Cardona, la esposa del Fantasma. ¿También con ella? Sí. Y ahí es cuando la Fiscalía ya empezó a sospechar muy seriamente que esas empresas de sardinas y cremas, con esos capitales tan bajos, pues eran una fachada. Para lavar dinero, claro. Exacto. La teoría era esa. Disimular las actividades ilícitas, blanquear dinero del narcotráfico. Y mientras esto salía a la luz aquí en El Salvador, la Fiscalía y la policía ya llevaban tiempo con una investigación grande, la Operación Caleros. Desde 2014. Eso es. Y empezaron a caer cargamentos importantes de droga. Entre enero y junio de 2016 incautaron 400 kilos de cocaína, valorados en unos $10 millones. 400 kilos. ¿Dónde los pillaron? En varias playas salvadoreñas, San Luis La Herradura, la Bocana del río Lempa. La droga venía de Colombia. Y el clímax de esa operación llegó en febrero de 2017, el 6 de febrero. Emiten orden de captura para 27 personas. Por todo el país. La Unión, La Libertad, San Salvador, Sonsonate. Y entre esas 27, el nombre bomba. Claudia Pamela Martínez Posada, a la que la policía identificaba en sus informes con el alias de La Gringa. La Gringa. Imagínate el escándalo. La foto de la presentadora famosa circulando como presunta narco. Tuvo que ser viral al instante. En cuestión de minutos, sí. Un bombazo mediático. Pero, a ver, ¿de qué la acusaban exactamente? Porque ser amiga o socia de gente así es una cosa, pero ¿participar? Las acusaciones eran muy específicas y muy graves. Le atribuían un papel logístico clave en la red. ¿Logístico cómo? Pues decían que organizaba parte del tráfico, que alquilaba ranchos, chalés, en playas de Guatemala como Monterrico para que pudieran desembarcar la droga sin problemas. O sea, no solo blanqueo, logística pura y dura del narcotráfico, según la Fiscalía. Y más aún, la acusación incluía participación directa, que ella misma acompañaba las descargas de droga en la playa. No me digas. Que conducía coches bandera o punteros, los que van delante avisando de controles policiales, e incluso que ayudaba a contar los paquetes de droga. Vamos, que se manchaba las manos, según la Fiscalía. Increíble el giro. ¿Algo más? Pues sí. Decían que se había reunido en varias ocasiones con los cabecillas de la red en Guatemala, que formaba parte de la estructura que dirigía en El Salvador un tal José Leonidas Gómez Cuéllar, alias Pepe. ¿Y ese Pepe para quién trabajaba? Para el Fantasma. Y que la labor de Posada incluía dar apoyo a los lancheros ecuatorianos que pasaban por aguas salvadoreñas rumbo a Guatemala. Darles combustible, comida. Era una pieza importante en el engranaje, vamos. Madre mía. ¿Y los otros 26 detenidos? ¿Quiénes eran? La mayoría eran pescadores artesanales, gente humilde que usaban para el transporte, supongo,
Pero había otro nombre conocido, al menos en el deporte. ¿Ah, sí? José Cipriano Rivera Meléndez. Había sido jugador de la selección de fútbol playa de El Salvador entre 2009 y 2012. Otro contraste fuerte. Vaya. Y a toda esta red les incautaron pruebas, supongo. Bastantes cosas que reforzaban la idea de una operación logística seria. 14 lanchas, 10 motores fuera de borda, $4.000 en efectivo y algo muy interesante. Aparatos GPS. Con rutas marcadas. Exacto. Rutas desde Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, hasta puntos clave entre Colombia y Ecuador. Trazaban todo el recorrido de la droga. Evidencia bastante sólida, ¿no? Desde luego. Y cuando la detuvieron a ella en su casa, la imagen que dio fue chocante, ¿no? Totalmente. La detuvieron en la casa familiar en la colonia Quezaltepec. Por cierto, en el registro encontraron un arma sin papeles y detuvieron también a su padre, Ricardo Martínez. ¿Al padre también? Sí, aunque luego lo condenaron a 3 años, pero se los cambiaron por trabajos comunitarios. No estaba en la trama principal. Pero volviendo a Pamela, en sus primeras declaraciones a la prensa salió sonriente, tranquila. Sí, recuerdo las imágenes. Soltó frases como, no la estoy pasando mal, o mi persona no se va a arruinar hasta que se me demuestre lo contrario. Y esa de ser amigo nunca está mal. Esa. Insistía en que era inocente, que todo se aclararía. Lamentaba el sufrimiento de su familia, eso sí, y negó conocer a nadie llamado el fantasma, una actitud que, contrastaba muchísimo con la gravedad de lo que se le venía encima. Caso Pamela Posada, modelo y presentadora. Bienvenidos a Documentales de El Salvador, un espacio de conversación y reflexión donde exploramos temas científicos, sociales, ambientales, políticos, económicos y estadísticos y eventos de actualidad de El Salvador y el mundo. Cada episodio comenta y desmenuza eventos clave que ayudan a entender mejor la realidad que nos rodea. Búscanos gratis en YouTube Music, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer o en tu plataforma favorita. Colabora con nosotros haciendo tus aportes al PayPal. El usuario lo encontrarás en la descripción de este podcast. Recuerda, tus aportes ayudan a seguir dando contenido. Búscanos como Documentales El Salvador. Síguenos, comparte y comenta. El caso sigue adelante, claro, y la Fiscalía sacó un as de la manga. Los testigos con criterio de oportunidad. Los famosos testigos criteriados o arrepentidos, ¿no? Exacto, gente de dentro de la red que colabora a cambio de beneficios penales. Hubo 2 en este caso. ¿Y qué contaron? Pues una mujer, a la que llamaron testigo Artis, dio detalles de la logística. Contó algo muy de película, que los salvadoreños se disfrazaban de agentes de la DEA, la agencia antidroga de Estados Unidos. ¿Cómo? ¿Disfrazados? Sí, con pantalones de comando, camisetas negras, chalecos con las siglas DEA, para hacer las descargas en Guatemala, en Monterrico o Puerto San José y así despistar o intimidar. Flipante. ¿Y el segundo testigo? Un hombre. Y aquí hubo luego polémica porque el juez del juicio criticó que a este segundo testigo no le protegieron la identidad igual que a Artis. Vaya. Este hombre contó detalles de una fiesta de cumpleaños, la de El Fantasma, a finales de noviembre de 2015 en un hotel de Guatemala, el Hotel Miravalle. Una fiesta de cumpleaños y un narco. Suena a escena de narcos total. Pues sí, según el testigo, había unas 90 personas. Y entre ellas, ¿quiénes estaban? Pues Pamela Posada, a la que llamaban la gringa, su socia Ana Lucrecia, Cintia Cardona, la mujer de El Fantasma, y Pepe Gómez, el jefe de la red aquí en El Salvador. Todos juntos. Y para rematar, contrataron para la fiesta al actor Milton Jiménez, el que hacía de El Cabo en la serie El Cartel. No me digas, el actor. El mismísimo. Hubo show y todo. ¿Y qué importancia tuvo esa fiesta para el caso, más allá de lo llamativo? Mucha, porque en la fiesta repartieron unos souvenirs muy particulares. Souvenirs, en la fiesta de un narco. Pues sí, billetes falsos con la cara del actor, de El Cabo, gorras negras con una calavera bordada, la misma que El Fantasma llevaba tatuada, y otras gorras con las siglas M3, que era otro alias del capo. Vale, y... Y lo clave es que, según la acusación, algunos de esos billetes falsos de El Cabo se los encontraron a Pamela Posada cuando la detuvieron. Ostras, eso la dejaba en muy mal lugar. Contradecía totalmente su versión de que no conocía a El Fantasma. Exacto. Sí, tenías un recuerdo personalizado de su fiesta de cumpleaños, pues hombre, muy creíble no era que no lo conocieras de nada. Claro. ¿Y qué dijo su defensa ante esto? Su abogado, Miguel Ángel Flórez, intentó quitarle importancia.
Dijo que no había pruebas sólidas más allá del testimonio de un testigo protegido y que bueno, que haber ido a una fiesta pues no era delito en sí mismo. Pero la prueba del billete era fuerte. Ahí es donde se pone realmente interesante el peso que se le da a estos testimonios negociados y a este tipo de pruebas circunstanciales en un juicio tan complejo. Al principio, a Pamela la enviaron a la cárcel de mujeres en Ilopango. Se dijo que tenía un comportamiento aceptable, que se integraba en actividades. Sí, eso dijeron al principio, pero luego, a finales de 2017 o principios de 2018, pasó algo raro. ¿El qué? Que por orden del juez de instrucción la sacaron de la cárcel y la trasladaron a una Bartolina, una celda policial en la división antinarcóticos, DAN. ¿A la policía? ¿Por qué? La directora de la cárcel lo confirmó, pero no dijo dónde estaba exactamente. Esto levantó muchas críticas, claro. Parecía una maniobra para tenerla resguardada, apartada del sistema penitenciario normal. Y a partir de ahí desapareció de las audiencias públicas, ¿no? Ya no se la veía con el resto de acusados. Eso es. Y además, el caso se declaró bajo reserva total. Todo se volvió muy, muy opaco. Opacidad que llegó hasta el final, hasta el juicio. Sí. En la audiencia, donde se leyó la sentencia en enero de 2019, el juez que dictó el fallo, Godofredo Salazar, le dio un tirón de orejas a la Fiscalía. ¿Por qué? Les recriminó haber dado un trato desigual a los dos testigos criteriados. Señaló que al segundo testigo, el de la fiesta, no le habían protegido la identidad como a la testigo Artis. Ah, la polémica que comentabas antes. Exacto. La Fiscalía se defendió, dijo que aplicaban criterios lógicos para dar beneficios a cambio de información útil y veraz. Pero la crítica del juez quedó ahí. Y llegó el veredicto final el 30 de enero de 2019. ¿Qué pasó? Pues que condenaron a 26 de los 27 procesados. El padre de Posada no contaba en la estructura principal, iba por lo del arma, y las penas fueron tremendas. ¿De cuánto hablamos? Oscilaron entre 2 años y 300 años de prisión. A José Leonidas Gómez Cuéllar, alias Pepe, el jefe en El Salvador, le cayó la pena máxima, 300 años. ¡300 años! ¡Qué barbaridad! Y Pamela Posada, ¿qué pasó con la gringa? Ahí está el kit de la cuestión, la gran incógnita. Pamela Posada fue la única acusada principal que no figuró entre los condenados. ¿Cómo que no figuró? ¿Desapareció? Literalmente. Desapareció del veredicto y la Fiscalía nunca dio ninguna explicación oficial sobre su situación jurídica. La absolvieron, el caso seguía abierto para ella, se convirtió ella misma en testigo. Silencio absoluto por parte de las autoridades. Pero eso es muy fuerte, ¿no? Después de todo lo que se dijo de las acusaciones tan graves. Fortísimo. Y claro, la especulación se disparó. La teoría que más sonó, aunque nunca se ha confirmado oficialmente, es que ella era uno de los dos testigos criteriados. La testigo Artis, quizás. O el segundo. No se sabe. Pero si fue así, su confesión habría sido clave para hundir al resto de la red, para conseguir esas condenas tan altas como los 300 años para Pepe. ¿Y a cambio, qué habría conseguido? Pues esa es la pregunta del millón. Protección especial. Quizás asilo en otro país, una nueva identidad o simplemente inmunidad aquí mismo. Nadie lo sabe. Y durante años, silencio total sobre ella. Desapareció del mapa mediático por completo. Su Twitter, por ejemplo, estaba inactivo desde 2015. Un silencio que duró hasta el domingo 14 de mayo de 2023. ¿Qué pasó ese día? Que reapareció. En Twitter, publicó un vídeo muy corto y un texto aún más corto y críptico. Se me había olvidado decirles que hace años todo el problema se resolvió. Bendiciones a todos. Se resolvió, así, sin más. ¿Y qué significa se resolvió en este contexto? Esa es la gran pregunta que todo mundo se hizo. Al día siguiente tuiteó una imagen con una frase más bien de autoayuda. Todo pasa y volverás a estar bien. Pero sobre cómo se resolvió su problema legal, que era gravísimo, ni una palabra. ¿Fue absuelta? ¿Pactó algo? ¿Cumplió algo en secreto? Imposible saberlo con la información oficial disponible. El término «se resolvió» es tremendamente vago. No aclara absolutamente nada sobre su estatus legal real. Y para añadir más misterio, creo que salió una foto por ahí de 2020, ¿no? Que supuestamente la mostraba en El Salvador, en un espectáculo de un mentalista. Sí, se mencionó esa foto. Lo que, si es cierto, chocaría un poco con la idea de que necesitara protección en el extranjero por haber testificado contra gente tan peligrosa, ¿no crees? Totalmente. Muy raro todo. La ambigüedad es absoluta. Su mensaje en Twitter es como cerrar el capítulo para ella,
pero deja abiertas todas las preguntas para los demás. ¿Cómo puede ser que alguien acusado de tener un papel tan central en una red internacional vinculada a Sinaloa acabe diciendo que todo se resolvió mientras sus compañeros de banquillo se enfrentan a condenas de siglos? Es que el contraste es brutal, sí. Su aparente libertad, esa resolución tan etérea, frente a los 300 años de cárcel para el que, según la Fiscalía, era su jefe directo en la red, Pepe Gómez. Algo no cuadra, o al menos no se ha explicado públicamente. Entonces, a ver, si intentamos recapitular. Hemos visto el ascenso meteórico de una figura mediática, ¿no? Sí. De 0 a 100 en muy poco tiempo. Luego, la caída brutal al verse implicada en el narcotráfico. Un proceso judicial lleno de sombras, secretos, testigos protegidos. Y un final. O un nuevo comienzo para ella, anunciado con un mensaje que genera más dudas que certezas. Exacto. El caso es un ejemplo clarísimo de esas zonas grises donde se mezclan la fama, las malas compañías o, bueno, las decisiones personales que uno toma. Las acusaciones gravísimas. Y un sistema judicial que a veces tiene partes muy opacas, sobre todo cuando entran en juego testigos protegidos, secretos de sumario y redes criminales que operan a nivel internacional. La falta de transparencia en puntos clave de este caso es enorme. Y eso inevitablemente nos deja pensando, ¿verdad? Es imposible no hacerse la pregunta. Claro. Si las acusaciones iniciales contra Pamela Posada eran tan serias, si le atribuían un papel tan importante en la logística y la conexión con la cúpula, ¿qué factores podrían explicar una diferencia tan radical entre su destino aparentemente libre y resuelto y el de los demás, condenados a penas altísimas? ¿Qué nos dice esta historia sobre cómo funciona realmente la justicia en estos casos? Sobre el poder de la negociación de penas, sobre la figura del testigo protegido y las contrapartidas que obtiene, sobre todo en entramados tan complejos de crimen organizado transnacional. Plantea una pregunta importante, sí, sobre si la justicia al final es igual para todos, sobre la necesidad de transparencia y sobre esas áreas grises que a veces parecen ser las que deciden quién se salva y quién se hunde en estos laberintos judiciales. Una reflexión final que queda ahí flotando.